Bueno, buenos días a todos. Vamos entonces a comenzar con la segunda parte del seminario sobre gripe española que Ana Josefina Cuevas Hernández se me andaba atorando en el América taco. Latina, que ha iniciado en el primer semestre a partir de las gestiones de Rogelio Altés. Y en esta primera conferencia vamos a escuchar a Nígel Caspa, ¿sí?, de la Universidad Simón Bolívar de Ecuador, pero digamos que trabaja también en la Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Que nos va a hablar justamente sobre la historia de la gripe española en Bolivia. Nígel Caspa es máster en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Estudia temas de historia económica en Bolivia y Ecuador. Sus investigaciones abordan la historia de las infraestructuras de transporte, de sanidad y electricidad. También ha producido ensayos de historia social y de la criminalidad. Ha sido consultor con diversas instituciones en proyectos de investigación. Actualmente es docente de la historia económica en la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Así que, bueno, escuchamos entonces la disertación de Nígel. Gracias, querido Adrián. Por favor, ¿me confirmas que se presente, que aparezca en la pantalla? Sí, adelante. Vale. Ahí está, ya se está presentando. Súper. Bueno. Comencemos con esta pequeña exposición que he preparado. Calculo que serán 40 minutos. Espero cumplir con ese tiempo. El 23 de noviembre de 1918, la familia Quispe ingresó al Hospital Landaeta de La Paz con síntomas de tos, fiebre y malestares gastrointestinales. Padre, madre e hijo provenían del campamento de las obras del ferrocarril a Los Yungas en La Rinconada. Días antes, varias personas habían fallecido enfermos en aquel campamento. Antes de los Quispe ya habían muchos enfermos de gripe en la ciudad de La Paz. El padre murió en el hospital en menos de 24 horas. La madre fue ingresada al Hospital Loaiza de Mujeres. El hijo de 6 años fue tratado contra la gripe por 3 días sin éxito. Al cuarto día se le aplicó tratamiento contra la tifoidea con resultados favorables. ¿Qué ocurrió? La familia Quispe y otras más fueron afectadas por la pandemia de gripe española y la epidemia de tifoidea que azotaba la ciudad de La Paz durante aquellos años. La pandemia de gripe española infectó a 1/3 de la población mundial y provocó al menos 50 millones de muertes entre 1918 y 1920. En Bolivia se la conoció con el nombre de gripe y en esta exposición nos referiremos a ella con ese nombre. La enfermedad afectó a Bolivia con 2 olas de contagio. La primera ola inició en octubre de 1918 y culminó en febrero de 1919. Los primeros casos se reportaron en La Paz. En noviembre, la enfermedad comenzó a cobrar vidas en Oruro y Potosí. En diciembre, Tarija y Cochabamba reportaron contagios. La gripe llegó a Sucre en enero de 1919. Ese mismo mes se registró más de 1,000 contagios en Ribera Alta. En contraste, los informes de Santa Cruz, al oriente, nos sugieren que el contagio en esta etapa fue leve. Se puede decir que los contagios de la primera ola fueron tenues en comparación con la crisis de mortalidad que desató la segunda, que se vivió desde abril de 1919. Entre mayo y julio, casi todas las poblaciones del país reportaban enfermos y muertos. Algunos pueblos pequeños fueron diezmados en la Amazonía. Guayaramerín, con 150 habitantes, reportó 30 muertos por la gripe en cuestión de días. El periódico El Guadalquivir de la ciudad de Tarija reportó que el 90% de la ciudad había enfermado. La gripe transitaba por los caminos del país y algunos viajeros morían en los trayectos. Según el famoso doctor Jaime Mendoza, que trabajó durante la pandemia,
Todos los arrieros entre Cinti y las regiones mineras de Potosí formaban un solo cordón de apestados, multiplicando los focos epidémicos hasta en los pueblos más pequeños. Aunque una visión general de la pandemia en el país es importante, las condiciones de cada poblado eran demasiado diferentes y las generalizaciones pueden alejarnos de la comprensión de diversas dimensiones sociales de la enfermedad. Es necesario, entonces, construir esta historia por partes. Aquí ofrecemos el primer acercamiento sistemático a la historia de la gripe española en la ciudad de La Paz. La singularidad del caso paceño en esta historia proviene de la convergencia de las crisis del agua, las epidemias, tifoidea y viruela, y la llegada de la pandemia, desatando una crisis de mortalidad el año 1919. Nuestro estudio pone en cuestión la visión tradicional que se tiene de las 2 décadas iniciales del siglo XX en la ciudad de La Paz, bajo el gobierno del Partido Liberal, que están caracterizadas por la modernidad y la urbanización vertiginosa. Ok, no se puede negar el drástico cambio físico por las obras que se hicieron, pero proponemos que también es importante conocer los efectos no tan conocidos de esa transformación material. Aquí sostenemos que el proceso de modernización en La Paz, durante las primeras décadas del siglo XX, no mejoró necesariamente la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, y esto fue demasiado evidente en los años previos a la pandemia de gripe y durante el desarrollo de esta. Por eso, el estudio de la pandemia de gripe española se convierte en un camino para comprender una parte de la historia que ya no podemos ignorar. La historia de la salud necesita ser retomada a la luz de lo que pasa ahora en el mundo con la COVID-19. Pero haríamos mal en enfocarnos solo en los años 1918-1920, pues las condiciones preexistentes condicionaron el impacto de la pandemia en las ciudades y en el espacio rural. Entonces, vamos a reconstruir esta historia rápidamente desde la década de 1890. La crisis del agua y la epidemia de tifoidea golpearon a La Paz antes que la pandemia. La Paz, una ciudad a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ingresó al siglo XX con 82.000 habitantes y una demanda de agua potable de 50 litros por persona cada día. Se accedía al agua por más de 30 pilas públicas en la ciudad. La provisión de agua dependía principalmente de las aguas del río Choquillapu y las vertientes, y los puntos más populares de abastecimiento eran la plaza principal de San Francisco y la plaza Alonso de Mendoza. El complejo sistema de conducción y distribución de aguas instalado cubría tan solo la mitad de la demanda real, y el mantenimiento se había convertido en un dolor de cabeza para el municipio desde la década de 1890. El presidente del Consejo Municipal del año 1884, Sabino Pinilla, creía que el sistema no puede ser más empírico y perjudicial porque destruye constantemente las canaletas o acequias, ocasiona la pérdida de gran cantidad de líquido imprescindible, permite que éste se vicie con las materias impuras que sin dificultad penetran a las canaletas promoviendo diversidad de enfermedades y en definitiva socava persistente y paulatinamente la seguridad de los edificios por los abundantes escapes o derrames. Para cubrir la creciente demanda de agua, los ingenieros municipales recomendaron utilizar las aguas de Templaderane, cerca de La Paz. Aquellas tenían fama de proveer aguas de buena calidad y el municipio empezó a captar el líquido desde 1903. Los vecinos de Sopocachi y una parte de San Pedro, una zona muy central en La Paz, fueron los más beneficiados por esta medida. A pesar de los cálculos realizados, Templaderane no cubrió la demanda y se pensó en captar aguas del Nevado del Huayna Potosí y el Chacaltaya construyendo un dique en Milluni. El arquitecto Antonio Camponovo calculó en el año 1905 los costos de traer agua de un lugar que estaba a una altura de 4.800 metros sobre el nivel del mar y que estaba a más de 25 kilómetros de la ciudad. Entonces, el Consejo Municipal contrató un empréstito con el Banco Alemán Transatlántico en 1908. Ese mismo año se celebró un contrato con la empresa eléctrica de la ciudad, de Bolivian Rubber and General Enterprise. La empresa de Horacio Ferrecchio se comprometió a realizar las obras hidráulicas necesarias para asegurar un suministro de 500 litros por segundo a cambio de sostener la propiedad del dique por 25 años. Las aguas de Milluni se sumaron a las del Choquillapu y comenzaron a abastecer a la ciudad de La Paz en el año 1911. Pero el filtro de Achachicala presentó desperfectos de inmediato. Claudio Quintín Barrios, presidente del Consejo Municipal del año 1912, admitía que en esas condiciones no era, abro comillas, no era posible proveer a la población de agua purificada mediante procedimientos científicos, cierro comillas. Aunque la detección del problema fue inmediata, la implementación de una solución
duraría más de una década. Lo cierto es que después de la inauguración de Miyuni, se elevaron los casos de enfermedades relacionadas con la calidad del agua en la ciudad de La Paz. La tifoidea comenzó a volverse endémica. La opinión pública no tardó en relacionar ambos hechos. El Instituto de Bacteriología e Higiene, fundado en 1912 y con oficinas en La Paz, otorgó base científica a los reclamos. El municipio contuvo las acusaciones hasta el año 1916, cuando se empezó a hablar de una epidemia de tifoidea grave. Solo entonces, la atención del municipio pasó del filtro de Achachicala hacia el mismo dique de Miyuni. Una comisión sanitaria municipal constató que las aguas no eran aptas para el consumo humano desde la fuente de captación y que más bien eran aguas para uso industrial. Este problema se explica porque la construcción estuvo a cargo de una empresa eléctrica antes que a cargo de personal encargado de suministrar agua potable. El informe de la Comisión Médica acerca de la epidemia de fiebre tifoidea del año 1917 confirmó que las aguas de Miyuni eran aguas muy impuras y se recomendó un costoso reajuste del sistema. Entre tanto, los estudios técnicos de Tembladerani confirmaban que esta fuente de agua era muy limitada y jamás cubriría la creciente demanda. ¿Cuáles fueron los efectos de estas obras de infraestructura? Gasto público ineficiente y elevada mortalidad. Se acumularon 20 años de gasto público en un sistema de agua potable fallido que endeudó al municipio y le dejó sin capacidad financiera para cambiar esta situación por sí mismo. En consecuencia, se suspendieron los planes que se tenía para modernizar el sistema de alcantarillado, que hasta entonces consistía en acequias y canales con tapones de piedra. La ciudad de La Paz, en curso de 20 años, ha perdido por la mortalidad la mitad de su población actual. De esta manera, el presidente del Consejo Municipal de La Paz de 1915, Eduardo Díez de Medina, disparó las alarmas respecto a las aterradoras cifras demográficas. Sus conclusiones provenían de los registros de mortalidad entre 1896 y 1915. Lo que Díez de Medina no esperaba es que esta tendencia empeoraría con la pandemia de 1918. Se puede decir que el decenio 1911-1920 en la ciudad de La Paz fue el de mayor mortalidad en 50 años, entre 1881 y 1930. La tifoidea y la tosferina provocadas por efectos de malas condiciones de higiene y la enfermedad infecciosa de la viruela fueron las principales causas de muerte. Esto era algo común en Bolivia y en otros países vecinos, pero la mala calidad del agua potenció los riesgos de contraer tifoidea por más de una década en La Paz. También se produjo un ascenso de los índices de mortalidad. El Cementerio General de La Paz pasó de atender un promedio de 2.500 fallecidos en 1910 a más de 3.000 en 1911, justo cuando empieza a captarse aguas de Miyuni. Aunque los entierros se redujeron en 1912, después de ese año no hicieron más que incrementar hasta la llegada de la gripe en 1918 y luego alcanzaron un tope histórico en 1919. La pandemia de gripe llegó a La Paz en octubre de 1918. Los temas más comentados en la ciudad de La Paz durante la primera semana de octubre de 1918 fueron las novedades del juicio por la muerte del expresidente José Manuel Pando y la inauguración de los nuevos ambientes del lujoso Teatro Princesa. Los rumores de la extraña gripe se conocían a través de pequeñas notas en la sección internacional de los periódicos desde abril de 1918. A finales del mes de octubre, el doctor Néstor Morales Villazón advertía que raras eran las casas en las que no hubiera 1 o 2 casos de gripe. Las enfermedades pulmonares eran comunes en la ciudad, pero este virus era diferente. Los primeros casos fueron los más graves y causaron más muertes. Los médicos registraron que el mal atacó especialmente a los extranjeros que no podían luchar contra el mal de altura llamado Sorocchi y la gripe al mismo tiempo. Que la familia Quispe, de la cual hablamos al inicio, viviera en un campamento de obras ferroviarias y que los extranjeros sucumbieran a la mezcla de Sorocchi, mal de altura, y la gripe al llegar a la ciudad, nos permite insinuar que la pandemia ingresó a través del ferrocarril Arica-La Paz. Los médicos Morales Villazón de La Paz y Jaime Mendoza de Sucre clasificaron 3 tipos clínicos de la enfermedad: la pulmonar, la gastrointestinal y la nerviosa. La enfermedad de su variable benigna, según estos médicos, podía durar de 3 a 5 días, pero los casos complicados podían superar los 15 de convalecencia. Asimismo,
advirtieron que la mayor parte de los enfermos, incluso los menos afectados, quedaban con secuelas en los pulmones y muy debilitados, siendo necesaria una larga convalecencia. No había tratamiento. Se aplicaron diferentes métodos con diferentes e incomprobables tasas de éxito, como el jarabe de Ambrosoven, que se vendía en la ciudad de La Paz. Para la Navidad de 1918, la tasa de infección disminuyó en la ciudad y las personas creyeron que lo peor había pasado. Se equivocaron. Un eclipse fue interpretado como un mal presagio de la segunda ola de gripe de 1919. El famoso eclipse solar del 29 de mayo de 1919, además de comprobar la teoría de la relatividad de Einstein, convocó a los indígenas a las montañas y lugares sagrados de la ciudad de La Paz. Grandes hogueras se alistaron por la madrugada para calentar el sol a las 8 de la mañana. También se prepararon los chicotes para azotar a los niños. Un cronista del periódico El Diario nos cuenta que apenas apareció el sol casi totalmente eclipsado. En las altas cumbres que rodean a La Paz, se notó la densa niebla producida por el humo. Acto continuo, siguió el azote a las guaguas indígenas que rompieron en llanto en medio de los lamentos de la indiada para desenojar al sol. Entre tanto, la gente en los mercados lanzaba alaridos por la llegada del fin del mundo. Fueron 3 minutos de angustia. El evento se interpretó como un desagravio al sol, que enojado por las maldades de los hombres, se cubre de pudor o por enfermedad, amenazando de muerte a los que moran en la tierra, según el cronista del periódico El Diario. Mientras acontecía el eclipse, llegaban telegramas de diversas partes del país informando la catástrofe de la enfermedad, como en Tarija. El gobierno desembolsó en el acto 10.000 bolivianos de una partida de 50.000 para combatir la epidemia y movilizó a delegados de salud por todo el país. 2 días después del eclipse, los hospitales de la ciudad de La Paz anunciaron que ya no podían ofrecer albergue. «La Paz se muere», exclamaba un titular del diario. A las 6 de la tarde del 23 de junio, una madre llevaba a su hijo enfermo por la avenida principal de la ciudad, el Prado, mientras peregrinaba por atención en los hospitales. No fue asistida, pues los hospitales estaban colapsados. Ella, también enferma de gripe, vio morir a su hijo en sus brazos. El municipio optó por repartir cartillas sanitarias por toda la ciudad. También se distribuyó creso como desinfectante. Un crítico de las medidas, que firmaba en la prensa como Doctor Catarro, opinaba que era iluso pedir que los mendigos deban pulular con camisa limpia y guantes en la ciudad. Partidos de fútbol, colegios, universidades y cines cerraron sus puertas. El sistema judicial colapsó por los contagios. Algunos jueces murieron y se dispuso la atención de una sola hora al día. No había oficina pública sin afectados. Los servicios religiosos continuaron por unos días más, hasta que el obispo, que resistía las medidas de cuarentena, cayó enfermo y murió. Si un santo no escapa de la peste, ¿qué nos queda a nosotros?, ironizaba el columnista Plinio. En menos de una semana, la ola de contagio se trasladó del centro de la ciudad hacia el valle de Miraflores, la flecha superior, y persiguió a los que se retiraron a las quintas de Obrajes, la flecha inferior. En Obrajes aconteció la matanza de conejos y cerdos bajo el razonamiento de que la crianza y el consumo de carne podrían estar contribuyendo a la diseminación de la enfermedad a través de las moscas. Un promedio de 25 entierros diarios, con un pico de 40 entierros el 19 de junio, hizo colapsar el cementerio general. Se limitó el acceso de familiares a los entierros y se dispuso prohibiciones para que no se venda comida y bebidas fuera del Camposanto. Don Genaro Eduardo, administrador del cementerio general, informaba que los empleados apenas se daban tiempo para enterrar los cadáveres. El cementerio general terminó el año de 1919 registrando casi 4.000 entierros, más de un tercio del promedio anual en años pasados. Es decir, no menos de 1.000 muertes en la ciudad de La Paz pueden estar relacionadas con la gripe española. Y esto es comprobable a través de los registros del cementerio. Esto es el equivalente al 5,26% de la población estimada entre los años 1918 y 1919. Los hospitales recibieron poco más de 4.500 enfermos. Un dato relativo por la calidad limitada del albergue. La gripe parece haber afectado a personas que sufrían otras enfermedades pulmonares como la tuberculosis, sin olvidar la tifoidea, que ya era endémica.
Por otro lado, resulta difícil establecer la morbilidad por los registros de los hospitales de la ciudad que están incompletos para los años 1918 y 1919. Hagamos una pausa y hablemos de las fuentes referidas a mortalidad y morbilidad. Por ley, desde 1898 en Bolivia debían registrarse las muertes en los cementerios con un certificado de óbito, que es el equivalente a un certificado de defunción. En la práctica, esto no tuvo la aplicación esperada, ni en las ciudades ni en el área rural. El director del Instituto de Higiene Municipal de La Paz advertía en septiembre de 1918, un mes antes de la llegada de la pandemia, que en la ciudad el 50% de los casos fatales no ha tenido asistencia profesional y siendo difícil comprobar la causa de la muerte, no es dable el establecer conclusiones definitivas. Aquí tenemos un problema serio para definir adecuadamente la morbilidad a través de los certificados de óbito, siendo la mortalidad registrada la única variable proxy que nos puede brindar algunas certezas en comparación con años previos. En cualquier caso, la gripe desapareció en el mundo en el transcurso del año 1920, pero quedaron las secuelas. Muchas familias perdieron a sus seres queridos, los médicos también enfermaron, algunos murieron. La inauguración del nuevo Hospital General en Miraflores y el traslado de las actividades entre 1919 y 1921 se interpretó como una vuelta a la hoja en la historia de la salud en La Paz y en Bolivia. Tras el trauma y la serie de cambios a nivel nacional e internacional, parece haberse iniciado un proceso de amnesia colectiva, lo que explicaría por qué conocemos tan poco sobre el paso de esa pandemia en Bolivia. Sin embargo, las secuelas físicas en la población no podían ocultarse. Después de la segunda ola de gripe de 1919 y durante el año 1920, los casos de bronconeumonía atendidos en los hospitales se incrementaron y afectaron sobre todo a los niños. La mortalidad infantil, de hecho, fue un asunto serio y representó el 40% de la mortalidad registrada en la ciudad por muchos años. Hablemos un poco de las boticas, las chifleras y la falsa medicina durante la gripe en La Paz. Con la llegada de la gripe, la demanda de medicina se disparó. Los boticarios de las 11 farmacias que existían en la ciudad donaron algunos medicamentos. Solo se vendían drogas y remedios. Ninguna autoridad ni ninguna farmacia sugirió u ofertó el uso de barbijos. Las chifleras, comerciantes callejeras de medicina tradicional, fue uno de los gremios del mercado que más impuestos pagaba al municipio y atendieron la demanda de medicina natural. Es importante recordar la importancia relativa de los hospitales que eran vistos como centros de aislamiento de indeseables antes que lugares de curación. Se puede insinuar que la medicina natural fue la alternativa más utilizada por los enfermos durante la pandemia. Las chifleras y los curanderos combatieron la gripe en la primera fila. Por supuesto, no faltaron los charlatanes, que ofertaban sus pociones en puestos improvisados en las calles y también los había más refinados. Al respecto, el periódico del diario nos deja el testimonio de Francisco Avena, el francés que casualmente pasaba por La Paz durante la pandemia y que decía tener la cura de la gripe en el bolsillo. Por supuesto, mentía. La crisis sanitaria de 1918-1919 puso el poder local y el poder central en cuestión. En plena cuarentena de junio de 1919, el desplome de un túnel en Tembladerani dejó sin agua a los vecinos de Sopocachi, una zona residencial, y se revivó el debate central, la mala calidad de infraestructura sanitaria. Las reacciones y frustraciones desencadenaron un pesado ataque mediático al gran pulpo eléctrico. Se referían a la empresa eléctrica que fue acusada de tener el monopolio de servicios en la ciudad, y también se le acusó de haber sido aventajada por los gobiernos liberales y de nunca haber cumplido con los 500 litros de agua por segundo establecidos en el contrato del año de 1908. De hecho, al momento de la crisis, la empresa despachaba solo 213 litros, menos de la mitad de la demanda de agua potable calculada 10 años atrás. Las acusaciones y los ánimos de enjuiciamiento al gran pulpo eléctrico no demoraron en trasladarse a las autoridades municipales y al gobierno central. Se criticó las políticas de inversión y anomalías en los contratos celebrados para infraestructura en las últimas 2 décadas. El trasfondo de los airados debates también se explica por la extrema polarización política provocada por las disputas electorales entre el Partido Liberal y el Partido Republicano. Se puede decir
que los reclamos, perdón, creo que hay un problema con el audio. Está bien. Se puede decir que los reclamos sobre el tema de infraestructura sanitaria estaban plenamente sustentados. El sector salud representó menos del 1% del gasto del gobierno central durante 20 años. Se demandaban cambios y sobrevino el golpe de Estado en 1920. Pero la gestión gubernamental del Partido Republicano no modificó la tendencia y el gasto en salud siguió siendo marginal, como podemos ver en el gráfico 4. La pandemia se terminó en 1920, pero la crisis del agua en La Paz continuó. Iniciado el proceso de amnesia colectiva para superar las secuelas de la pandemia de gripe, los esfuerzos por modernizar la infraestructura continuaron con éxito relativo. Contrayendo deuda externa, el Estado contrató a la empresa Ulen Contracting Corporation para realizar los trabajos de alcantarillado en La Paz y Cochabamba entre 1919 y 1922. Para finales de 1930, las obras de alcantarillado de la Ulen quedaron obsoletas. Las cañerías instaladas eran demasiado pequeñas. Se tenía que volver a excavar e instalar un sistema mucho más grande. El problema con las aguas contaminadas de Milluni tampoco mejoró. Para el año 1938, muchos años después de la pandemia, el trabajo de una comisión de ingenieros y salubristas demostró que la empresa minera La Fabulosa había contaminado las aguas de Milluni severamente desde el año 1920, haciendo impracticables las alternativas de solución como el filtrado o el calcificado. A pesar de la presión mediática, La Fabulosa no detuvo sus actividades en Milluni, cerca de Milluni. De tal forma, el problema se heredó a la generación de la década de 1940, años en los que se perfiló otro ambicioso proyecto de infraestructura sanitaria en la ciudad de La Paz. La creación de un sistema moderno de agua potable y alcantarillado en la ciudad de La Paz fue un proceso de casi medio siglo. En ese tiempo, el problema impactó todos los aspectos de la vida política y económica nacional. También ejerció una fuerte presión sobre el medio ambiente. Privilegiar el uso de las aguas con objetivos industriales definió las condiciones ambientales de la ciudad en el largo plazo hasta nuestros días. Mientras estaba en Bolivia, la empresa Olen ofreció hacer los estudios para captar aguas de Jampaturi en 1920, un proyecto demasiado caro en su tiempo y que había sido analizado previamente por Arturo Poznański en 1916. Los proyectos en Jampaturi, que definieron el futuro de la estructura del sistema de agua potable en La Paz, serían una realidad solo en la década de 1950. Dialoguemos en torno a nuestras conclusiones. Las pandemias son eventos profundamente reveladores del estado de las sociedades, de sus instituciones y su grado de desarrollo. El caso paceño comprueba esta afirmación. Recapitulemos. Las 2 primeras décadas del siglo XX en Bolivia estuvieron caracterizadas por el incremento de las exportaciones minerales. El periodo económico favorable se tradujo en estabilidad política durante el gobierno del Partido Liberal entre 1900 y 1920. Siguiendo a los historiadores económicos José Pérez Cajías y Alfonso Herranz Loncan, Bolivia logró converger con varias economías industrializadas y destacó entre los países del Cono Sur durante la primera mitad del siglo XX. Pero los ingresos no se tradujeron en una mejora de la calidad de vida. Nuestro estudio sugiere que la calidad de vida en la ciudad de La Paz, la ciudad más poblada y supuestamente la más urbana, no mejoró en este periodo y al contrario, se vio sensiblemente afectada por las enfermedades. En general, siguiendo al historiador Anzulowski, se admite que las enfermedades afectan casi todos los aspectos de la vida y la economía nacional. Sugerimos que las epidemias de nuestro periodo de estudio tuvieron consecuencias inmediatas que no han sido reconocidas por las narrativas históricas dominantes. Esto se explica por la posible necesidad de olvidar los episodios de mortalidad. Si seguimos a la historiadora Nancy Bristow, las sociedades motivaron una amnesia colectiva de la gripe española. Esto puede ser cierto. Además, como dice Mike Davis, para tener la posibilidad de hacer un duelo frente a un cataclismo, es preciso antes personificarlo. Y la epidemia de influenza, mal llamada gripe española, no ha sido personificada sino hasta el siglo XXI y mucho más con la COVID-19. Aunque los registros de mortalidad y morbilidad en Bolivia no son los más exactos, hay suficiente evidencia para indicar que en La Paz la mortalidad por gripe duplicó la mortalidad anual en relación con años previos. Y todo parece indicar que esta tendencia se replicó en otras ciudades de Bolivia. Una reciente aproximación al caso de la ciudad de Tarija que he hecho en las últimas semanas, motivado por mis conversaciones con Adrián Carbonetti,
me ha terminado mostrando otra duplicación de la mortalidad general con más de 600 muertes para el año 1919, equivalente al 7% de la población en Tarija, una crisis de mortalidad notable en la frontera sur boliviana. Se admite que la esperanza de vida ha mejorado en los últimos siglos y muchos creen que las obras de infraestructura fueron la clave para lograrlo. Nuestro estudio de los intentos de reforma al sistema de aguas potables en La Paz entre 1900 y 1920 evidencia que el municipio paceño tuvo serios problemas en la promoción de la infraestructura sanitaria, con consecuencias notables. En cambio, el proyecto de modernización del alcantarillado entre 1919 y 1922 llegó tarde y tuvo éxito relativo, porque fue de utilidad por un periodo demasiado corto, menos de 30 años. Según Juan Manuel Arbona, pensar la reproducción de las desigualdades socioeconómicas en los espacios urbanos como La Paz es importante y una de sus manifestaciones está ligada con el acceso al agua y que genera desigualdades, y que generó desigualdades en La Paz en las primeras décadas del siglo XX. No obstante, la ineficaz y deficiente distribución del agua en La Paz durante 1900-1920 no parece ser el mejor ángulo para ejemplificar el proceso de ampliación de desigualdades. ¿Cómo puede el agua crear desigualdades cuando no hay agua? En su lugar, es más evidente el fenómeno de estancamiento, sin importar la clase socioeconómica o afiliación étnica. Las desigualdades heredadas de la segunda mitad del siglo XIX no se ampliaron en las primeras décadas del siglo XX, como lo demuestra un estudio de las estaturas de los paceños entre 1880 y 1920 que publicamos junto a Boris Braniza y José Pérez Cajías el año pasado. Pero la crisis generalizada del agua no puede ser interpretada como igualación de desigualdades, sino que es otra evidencia del dramático y persistente estancamiento encubierto bajo el aura de crecimiento económico y modernidad que caracteriza este periodo de la historia boliviana. No puedo dejar de agradecer a Fabián Salles y Víctor Hugo Machaca, que me ayudaron a acceder a una gran parte de las fuentes bibliográficas de esta investigación. Las lecturas y comentarios de varios amigos, entre ellos Manuel Contreras y Jacqueline Macañas, han sido cruciales. Asimismo, agradezco a Pedro Aleaga por compartir conmigo esta representación de la gripe boliviana, aquejando a los moquehuanos, que fue publicada en la revista Variedades en agosto de 1919, que ahora utilizo para cerrar esta presentación. Agradezco su atención. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Nígel. Realmente una excelente exposición. Así que, bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, comentarios que quieran hacer. La primera en levantar la mano es Alexandrín de la Taille. Y también, bueno, Dolores, y en la medida en que vayan, bueno, teniendo comentarios y preguntas, bueno, vayan levantando la mano y yo la voy a ir dando, ¿sí? Bueno, no sé, Alexandrín o Rogelio. Rogelio, bien. Un comentario pequeño antes que Rogelio me pregunte. Felicitar porque excelente la conferencia, además que me gustó mucho el hecho de haber puesto la gripe en el contexto de la crisis del agua, excelente, y las fuentes y fotografías preciosas, felicitaciones. La verdad no me distraje un segundo, excelente. Bueno, lo mismo, o sea, iba a empezar diciendo que se trata de una extraordinaria conferencia, Nígel, que en algún momento tendrás que aclararnos definitivamente cómo te vamos a nombrar, porque no puede ser que Nígel, o sea, tenemos que saber cómo llamarte. Pero de verdad, además, debo decir que se nota el oficio de historiador, incluso en la forma en la que comenzaste, de verdad que has dejado la vara muy alta para los que vienen ahora, ¿no? Yo tengo un comentario que noto definitivamente que tu aproximación al problema de la gripe está dentro de un estudio mayor que estás haciendo, sin duda, y que efectivamente lo incluyes ahí, ¿no? O sea, como parte de unas variables que dan cuenta del proceso de las primeras décadas
en La Paz, sobre todo. Y eso también, digamos, conduce a la pregunta de qué peso tiene una cosa sobre la otra, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿En qué medida estamos observando proceso o estamos observando el hecho dentro de un proceso? Por otro lado, preguntarte también con relación a las fuentes, ¿no? Que se nota que hay una riqueza extraordinaria, pero sí me gustaría que nos hicieras una especie de bibliografía, ¿no? A ver, ¿cuáles son las fuentes y los repositorios que consultaste al respecto, también para poder compararnos con los demás, ¿no? Una pregunta que seguramente te haría, que no sé si se conectó hoy, Abel, por ejemplo, como médico, es ¿cuáles otras enfermedades respiratorias pudiste advertir ahí, ¿no? Porque solamente hablas del tifus, y de repente echo de menos la tuberculosis o pulmonías, y ver cómo eso podría o confundirse o bien exacerbarse, ¿no? A ver si allí pudiese distinguirse, ¿no? El contagio de la gripe de las otras, o bien están confundidas y fundidas, ¿no? Eso es todo. Gracias, Rogelio. ¿Respondo, Rogelio? ¿O sí, me parece responderle a Rogelio y después pasamos a las otras preguntas. Adelante, entonces. Sí, definitivamente este trabajo lo había pensado en 2018, antes de la COVID y todo aquello. Yo estaba haciendo una maestría y mis amigos me estaban ayudando, pasándome memorias del municipio, y pues yo postulé a un concurso de investigación, pero no se dio por el conflicto político que hubo en 2019, y además nos cayó la pandemia. Pero de todas formas, he creído que valía la pena intentar hacer algo en torno con la COVID encima de nosotros. Valía la pena intentar entender mejor qué pasó con la pandemia. Porque yo también la leía como algo medio sutil en los libros de historia, de medicina, y que no había sido tan sutil, sino que había sido relativamente grave y en las ciudades, y también en el área rural. ¿Cómo justifico ponerla en medio de toda esta narración de 20 años o 30 años que estoy tratando de abarcar en esta exposición? Se podría decir de que ninguna población estaba lista para afrontar una pandemia en 1918. Y que eso podría relativizar que yo estudie el estado sanitario de la ciudad. Sin embargo, yo salvo esa observación estudiando qué pasa después de la gripe. Es que si no entiendo el estado sanitario al momento en el que llega la pandemia, no voy a lograr entender si generó un cambio significativo a partir del año 1920. Entonces, si no entiendo cuál era la corriente entre 1900 y 1920, y solo parto desde 1918, puedo magnificar la potencia que se le puede dar en la narrativa a la pandemia. Entonces, ahí hay un juego, ¿no? que es los procesos grandes, los procesos que son más pequeños o son coyunturales, y definitivamente esa parte hay que aclararla, está aclarada en la parte escrita, y la trato de justificar, porque obviamente podía ser algo sobre estrictamente la gripe española, pero yo he sentido que, y como historiador, que sin el contexto no tenía ningún chiste, ¿no? Y acabar en 1920 le cortaba todavía el chiste, que era contar esta larga historia de 50 años que estoy tratando de proponer, ¿no? En fin, pasemos a lo de las fuentes. Había adelantado de que había recolectado memorias municipales y memorias prefecturales entre 1880 y 1930 para la ciudad de La Paz. Esta serie de larga duración me ha permitido armar una serie de mortalidad y también una serie de morbilidad, pero con muchos vacíos. Otro tipo de fuente que he utilizado bastante ha sido la hemeroteca,
He podido ir este año a Sucre con un convenio con un amigo al Archivo Nacional de Bolivia para ver hemeroteca a nivel nacional, para ver qué está pasando. O sea, ya conocía La Paz, lo tenía claro, pero tenía que saber qué estaba pasando en Bolivia. Eso me ha permitido armar esa pequeña intro de cómo fue, en qué consistió la primera ola y la segunda ola. Si no, no era imposible. Luego, me he guiado con boletines estadísticos del municipio y también los boletines de agrupaciones médicas. En este caso, los relativos, me han ayudado mucho los relativos a la sociedad, bueno, a la revista de bacteriología e higiene, que pertenecían al Instituto de Bacteriología e Higiene que funcionaba en La Paz, que estaban a cargo de Néstor Morales Villazón. Mostré unas fotos de él en la exposición, y que fue interesante porque es súper útil ver qué opinaba un bacteriólogo en La Paz en la década en que llegó la pandemia. Justamente esa revista circuló bastante en la década en la que está la pandemia y esta crisis con la tifoidea. Esas son las fuentes principales que he utilizado. Tengo entendido de que el cementerio de La Paz tiene un registro con certificados de óbito, certificados de defunción, que no he logrado consultar, pero que tampoco me llama mucho la atención verlo por ahora, porque los informes de mortalidad provienen de los encargados del cementerio. Que los informes de mortalidad que tengo del municipio provienen del encargado del cementerio. Entonces, voy a encontrarme con la misma información. Y me desilusionó más saber que con este informe de 1918, de que el 50% de los certificados de óbito no tiene registrada la causa de muerte, lo cual va a generar pues un ruido increíble, ¿no? En comparación con las exposiciones de otros colegas que pues tienen series magníficas de certificados de defunción con médicos que las avalan. Y en el caso de La Paz, por lo que entiendo y por lo que he leído, los médicos no siempre estaban validando los certificados de defunción, sino que es un director, alguien que no tiene conocimiento de medicina, que está emitiendo estos certificados más para motivos legales de herencias que para otros asuntos. Entonces ahí hay una deuda pendiente con el archivo del cementerio que todavía tengo que constatar y confirmar que todavía existen esos documentos para los años señalados, porque también puede ser que existan, pero para años posteriores. Ahí hay una deuda pendiente, definitivamente. Respecto a ¿qué otras enfermedades? La morbilidad ha sido un problema tremendo para mí, uno, porque no soy médico, y bueno, le cambiaban los nombres a las enfermedades, creo que por cada generación, o hay nombres que son muy locales, que hay que formar categorías y empezar a armarlas. Siguiendo a las exposiciones previas en este ciclo de conferencias, he armado algo, pero con muchos vacíos, demasiado deficiente y pobre, por lo cual he decidido no presentarlo, y mucho más porque hay un vacío para 1918 y 1921 que nos quita pues esto de conocer en detalle si la pulmonía, si la tuberculosis estaban ahí, si fueron encubiertas por la gripe. Pero hay algo que está clarísimo, que después de 1920 los casos relacionados con enfermedades pulmonares se incrementan. Supongo, bueno, yo no soy médico, pero por la literatura a la que he tenido acceso de gente que ha estudiado esto, parecen ser las secuelas de la pandemia, de la gripe española, de la influenza. Entonces, tienen plena relación con la tuberculosis. En Tarija hay un rebrote de tuberculosis importante. Y en el año 1920, en los años 1920 y 1925, que igual lo estoy tratando en otro texto cortito que pronto compartiré con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Otra persona? Adrián, ¿sigo yo? Sí, perdón, estaba muteado. Sí, sigue Dolores. Bueno, gracias. Bueno, Miguel, antes que nada agradecer
tu exposición. Como sabrás, yo he trabajado un poco este tema con Adrián para el caso de Argentina, así que me pareció sumamente interesante todo lo que comentaste para La Paz. Particularmente me llamó mucho la atención esto que decías de las chifleras, de estas comerciantes callejeras y de los curanderos, ¿no? Y vos haces mucho hincapié en que la medicina tradicional fue como fundamental para el tratamiento. Me gustaría saber, digamos, qué implicaron esos tratamientos concretamente, si has tenido acceso a esa información, si era de carácter natural. Y por otro lado, vos también hablaste, bueno, desagregaste esto de los charlatanes. Me interesaría saber si tenés más datos sobre Francisco Arena, ¿sí? Si solo publicitaba en periódicos, por ejemplo, y cuál era la supuesta cura que estaba ofreciendo para la gripe española. Sí, esa parte no creo quitarla, estaba pensando en quitarla, pero dije que no, esto pega y hay que hablarlo, ¿verdad? Sí, claro. Justamente lo de las chifleras, tengo una colega que creo que está en esta reunión, que es Nadia Scarlett. Ella y yo estamos siguiéndole los rastros a las chifleras, estas, digamos, brujas urbanas, que estaban vendiendo remedios naturales. Yo tomo dos variables. Una, que es cuánto estaban pagando las chifleras por vender sus productos al municipio. Y resulta que las chifleras son las que más están aportando al municipio en el mercado. Entonces ahí, primera bandera, son súper importantes. O sea, y la segunda bandera, para situarlas y animarme a decir lo que dije, son las quejas incesantes de los médicos salubristas, de que la gente está consumiendo más medicina natural y no está haciendo caso a las órdenes de los salubristas. Entonces, por ahí son constantes quejas. Entonces, no son una ni dos, son varias en la prensa que están denunciando este negocio de la medicina natural. Lo de los charlatanes, son contadas las menciones. Hay 2 menciones en prensa de las que te dicen de que gente está comprando medicinas en las calles, en puestos callejeros. Bueno, eso es una muy vaga referencia que hay de salubristas. Pero en la prensa sale esta nota que la pone un redactor del diario de La Paz, en la que cuenta cómo Francisco Avena lo visita y que está y da tantos detalles que todo parece indicar de que hay algunas libertades literarias. Pero parece que Francisco sí estuvo en La Paz. Le estoy siguiendo el rastro, pero es tan pequeño Francisco Avena y tan charlatán que parece que nadie le tomaba atención, ¿no? Y bueno, es eso. Gracias. Bien. Sigue Humberto Caspa. Humberto. ¿Qué tal? Nigel, un saludo especial acá desde Colombia. Yo creo que somos parientes. Muy interesante. Yo creo que debemos ser parientes. Es lo más probable. Es lo más probable. Acá no existimos, somos únicos. Sí. Escuché con atención toda tu ponencia sobre esa parte de la historia. Nosotros que somos un poquito más, te digo, ¿no? Economistas, hacemos historia de la parte boliviana sobre cómo afectó la economía en todo ese periodo que tú mencionas, ¿no? Y es muy raro, realmente muy raro ver, escuchar, entender a partir de la metodología que tú nos presentaste. Me interesó bastante, muy llamativo, todo lo que quieras, ¿no? Mi pregunta sería con relación a lo que Dolores te hacía, ¿no? Con relación a esta medicina naturista, ¿no? Tomando en cuenta que la tecnología en ese tiempo, ¿no? Y estamos hablando de Bolivia, ¿no? En esos años, difícilmente podría llegar, ¿no? a socorrer a todas esas personas con, no sé, con vacunas, con lo que tenemos hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces fue este tipo de medicinas, de acuerdo a lo que tú
estudiaste, investigaste, lo que redujo el nivel de este tipo de enfermedades? Gracias, Humberto. Es la primera vez que conozco a Humberto, la primera vez que nos comunicamos mediante audio con Humberto. Tenemos una reunión programada en unas semanas. Sí, definitivamente estamos acostumbrados a medir la historia de Bolivia a partir de los números de exportaciones de minerales y entender y definir los quiebres por nivel de exportación y impacto o debacles económicas. Yo no he encontrado que la pandemia haya causado efectos económicos importantes. Parece que no, pero los efectos políticos definitivamente están ahí. Y yo estoy apuntando en que están medio que encubiertos en la narrativa de la historia política boliviana. Eso para más o menos comentar tu primera parte de tu intervención. Respecto a las chifleras y cómo, si su medicina fue efectiva, pues no lo sé, no sabría decirte. Yo diría que no, porque la tendencia de la tifoidea no para entre 1911 y 1918, no para. Eso está cabalgando ahí la tifoidea en la ciudad de La Paz, y si las chifleras tuvieran tenido éxito, posiblemente eso se hubieran notado algunas caídas, pero definitivamente era una alternativa cuando la ciencia estaba en un periodo bastante, uno podría decir atrasado, pero uno tiene cuidado de decir que está atrasada la ciencia en Bolivia y en La Paz, porque el Instituto de Bacteriología e Higiene está produciendo decenas de miles de vacunas para la tifoidea y también para el ganado. El negocio está en el ganado. Y lo interesante es que el Instituto de Bacteriología e Higiene también se anima a formular o proponer una vacuna contra la gripe española. Es decir, hacen estudios y logran y tratan de postular. Entonces, ahí tuvieron éxito. Obviamente con lo de la gripe no. Con la tifoidea, la vacuna antitífica que le decían, la vacuna antitífica del doctor Morales Villazón, también tiene mucha propaganda, pero sus efectos también son difíciles de medir. Necesitamos una variable proxy para decir, bueno, sí, salvaron a tantas personas, o hay una tendencia que aquí está disminuyendo, pero resulta difícil responderte para definir si la medicina tradicional o medicina ligada con la ciencia, la medicina, hayan tenido éxito. No tengo variables proxies que me permitan decir, ok, lograron, o decir, fue un total fracaso. Hubieron intentos, ¿no? Y no hubo un atraso, como uno podría decir, tan importante o grave en cuestión de conocimiento de la ciencia. Eso, Humberto. Sí, perdón que interrumpa acá. O fue sospechas de que el contagio, ¿no? Lo que se llama herd immunity, le llaman los americanos, de que un contagio total, tal vez de la población boliviana que produjo tal vez el hecho de que se sobrelleve este tipo de problemas. Evidentemente hay muchas teorías de cómo se está produciendo el contagio. Unos en principio piensan que son las moscas, cierran y aplican controles a los mercados, en especial a las carnicerías, matan animales en zonas de La Paz. Entonces yo creo que no podría darte una respuesta, sinceramente. Solo tengo varias información suelta ahí para decirte qué se está diciendo, pero no tengo una fuente que me esté hablando de que haya un conocimiento claro de cómo se está produciendo el contagio. Evidentemente, el año 1920, Morales Villazón sí ya medio que logra atinarle e indica de que es bacteriológico, es que aquí hay, que puede estar pasándose o contagiándose de persona a persona por los estornudos, pero no hay más.
No hay estudios profundos sobre ello, por ahora, que yo conozca. Bien, tiene la palabra Paula Cedrán. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos por la oportunidad de compartir la charla, la conferencia, porque fue un placer. Y tenía una pregunta que es súper puntual, un poco de la mano de lo que preguntaba Dolores, referido a las chifleras, referido a la parte más cualitativa, en todo caso, de cómo se ha nombrado y en qué fuentes, cuáles son las fuentes en que has podido encontrar nominada, nombrada, discutida o no, descritas o no, aquellas medicinas no médicas, tradicionales o demás. Es decir, en alguna de esta infinidad de fuentes que has revisado, ¿has encontrado algo que diga eran ungüentos, eran solo los yuyos o las hierbas, eran bebidas, ¿no? Y también de la mano de eso, ¿cómo se las nombraba? Es decir, eran todas curanderas, eran todas chifleras, no hacía falta decir si era tradicional, natural, etcétera. Bueno, eso. Gracias, Paula. Bueno, yo no soy el experto en las chifleras, pero sí conozco gente que está trabajando mejor que yo esto, y una de ellas es Nadia Scarlett Guevara. Nadia Scarlett Guevara, que está en este Meet. Quizás si la buscas ahí la tienes, su nombre completo, que ella ha hecho un artículo sobre las chifleras, cómo fueron botadas del centro de la ciudad, y también a conocer un poco más en detalle. Pero alguien que sabe, que ha estudiado también, otra persona que ha estudiado ya la medicina natural en Bolivia, y que es una eminencia en aquello, es Carmen Beatriz Loza. A ella te tienes que referir si quieres hablar, no a Nigel Caspa, sino a Carmen Beatriz Loza y Nadia Scarlett. No conozco al detalle, sé que los higienistas estaban denunciando el uso de hierbas para cuando acontecía la gripe, pero después en detalle en qué consistían las medicinas naturales, no soy la persona indicada para hacer estas consultas, pero Carmen Beatriz Loza ha fallecido hace algunos años, pero ha dejado un material importantísimo que seguro te va a servir si el tema te interesa. Muchas gracias. Bien, sigue Ani Torres. Obrigada, Adrian. Peço desculpas por falar em português, certo? Ahí me ayudarás, Adrián. Um prazer ouvir a sua exposição, né? E conhecer um pouco mais da pandemia, né? Nessas regiões. A minha questão, quer dizer, eu tenho até várias questões, né? Pela sua exposição. Gostei bastante, dou os parabéns, né? Pela sua fala. Uma questão que eu te coloco é a seguinte: havia nesses institutos de bacteriologia ou entre os médicos algum tipo de pesquisa em torno do bacilo de Pfeiffer? Isso estava nos jornais, quer dizer, talvez um pouco pensar qual era o embate entre essa medicina acadêmica e essa medicina mais tradicional que você menciona, né? Que foi bastante enfatizada aqui pelos colegas. E uma segunda questão que me veio, né, é como se organiza a assistência pública? Ela é uma assistência prestada pelo Estado? Ela é uma assistência à medida em que, como você disse, acho que é possível observar isso nos diferentes locais, nenhum Estado, nenhuma estrutura de saúde naquele momento, eu não sei se em outros momentos, né, é capaz de fazer frente ao impacto de uma pandemia dessa natureza. Não é? Nós não temos uma estrutura instalada capaz de atender a demanda que a pandemia nos traz. Então, a minha questão é um pouco essa. No caso, né, no seu caso, essa estrutura, à medida em que ela é ultrapassada, em que ela é, né, vencida pela quantidade, pela demanda que se tem de doentes, como se organiza essa assistência? Como a sociedade se envolve? Quais são, né, esses movimentos da sociedade em torno dessa assistência aos doentes? Obrigada. Parabéns. Gracias, Ani. Bueno, yo creo que para conocer los estudios sobre el bacilo de Pfeiffer y
y otros ensayos producidos por médicos bolivianos, hay que referirse sí o sí a la revista de Bacteriología e Higiene, publicada por el Instituto de Bacteriología e Higiene desde 1912 hasta la década de 1930. Es decir, es una serie larga. Yo he tenido varios problemas para conseguir esta revista, y bueno, hace 2 semanas que la conseguí, 50 números, y estaba saltando, porque al fin las tengo. Y tengo dos o tres vacíos que son importantes. Si te interesa, obviamente puedo compartir contigo esa información para que tú hagas una comparación de, no sé, historia de la ciencia, ahí se puede hacer, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Respecto a lo institucional, los servicios médicos dependen sobre todo de los municipios. Yo había mostrado una gráfica en la que había una aproximación de cuánto invertía el Estado en salud, 1%, durante más de 20 años. Obviamente eso es catastrófico, entonces, ¿quién está pagando? Y está, el municipio y las beneficencias. Las agrupaciones de mujeres y otras agrupaciones que están haciendo beneficencias y están creando, y están nutriéndole a los hospitales. Hay 2 hospitales, el Loaiza y el Andaeta, con los que inicié la exposición, uno de varones y otro para mujeres. Aparte de esos 2, hay una asistencia pública municipal, pequeñita, pero hay una asistencia pública municipal que atiende sobre todo a pobres. Sus números de atención son bajísimos, así que los he integrado a lo de los hospitales en la gráfica de atención de hospitalizados. Eso nos da pautas de más o menos cómo estaban los hospitales a nivel municipal. Pero ¿qué había aparte de la institución médica? ¿Cómo estaban organizados? Lo interesante de estos años, desde 1912 que se crea el Instituto de Bacteriología e Higiene, es que hay una especie de complemento y a la vez tensiones con el grupo médico que está en Chuquisaca, en Sucre, en el Valle, en otro departamento. Entonces están los de La Paz y los de Chuquisaca. Chuquisaca ya empezaron años en la década de 1880, creo que ya están bien establecidos como órgano colegiado. Ellos crean la vacuna contra la viruela para Bolivia, están produciéndola. Los de La Paz aparecen en 1912, en la cabeza Néstor Morales Villazón, pero tratan de actualizar, uno, sus estudios, y segundo, influir en gran medida en la universidad, en la Facultad de Medicina. Sacan docentes antiguos y toman la facultad con nuevos docentes, una nueva generación de doctores formados en Perú, en Francia, y entre ellos está Néstor Morales Villazón, que es la cabecilla. El asunto es también político, porque cuando en 1920 hay un golpe de Estado por el Partido Republicano, Néstor Morales Villazón se retira de Bolivia. Luego vuelve, pero él se retira. Entonces hay esta tensión bien fuerte entre órganos colegiados de La Paz y Chuquisaca, que alcanza su punto más alto cuando se confrontan y debaten sobre la utilidad de la vacuna contra la tifoidea que se crea en La Paz. Los de Sucre, en 1915, van a emitir Jaime Mendoza, un médico extraordinario de Sucre, ensayista, literato, un genio, se anima a decir que la vacuna no sirve para nada, la vacuna que se hace en La Paz. Y esto es una respuesta similar a la que hacen en La Paz, ¿no? Que dicen la vacuna de viruela que se hace en Sucre no sirve para nada. Pero esta es bien fuerte, esta denuncia de 1915, porque Néstor Morales Villazón dedica una memoria anual a defender su vacuna. Y esto crea tensiones terribles entre ambos órganos colegiados que debilitan necesariamente la institucionalidad médica. Eso queda claro, ¿no? Hay una ruptura, no hay un diálogo demasiado fluido, y esto afecta también la capacidad del Estado de disponer de los médicos. Y hay todo este teatro
institucional de los médicos que definitivamente me haces dar cuenta de que hay que incluirlo en el escrito. Y te agradezco por eso, Ani. Gracias, Nígel. Sigue Juan Ignacio Gil Pérez. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nígel. Realmente muy linda y removedora ponencia. Yo creo que fue un acierto importante incluir el problema de la fiebre tifoidea, porque ya lo habíamos vivido en todas las ponencias anteriores. El problema central en el que caemos naturalmente, era la tuberculosis. Pero todas nuestras sociedades, por falta de redes sanitarias y por su crecimiento natural de las ciudades, estaban también ya con un problema serio de la fiebre tifoidea. Además, se refuerza ese acierto por el problema de que la fiebre tifoidea, al igual que la tuberculosis, ya tenían su causa bien establecida, su bacteria bien conocida, y ya estábamos en una etapa, igual que en la tuberculosis, aunque la tuberculosis fue fallido y fue un problema grave para el mundo, encontrar una vacuna que la que propuso Koch, que dio malos resultados. Diferente fue después la llegada de la BCG, que empezó a dar buenos resultados. Pero la vacuna de la fiebre tifoidea fue un camino científico útil, bueno, pero muy lento, muy impreciso para esta etapa. Es decir, Uruguay también estaba en la investigación de la vacuna de fiebre tifoidea. Argentina ya era uno de los pioneros en la vacuna de la fiebre tifoidea. Y los resultados eran muy escasos. Pero creo que nos enriquece el contexto del problema de la patología social que implican estas enfermedades. El haber introducido la fiebre tifoidea como una descripción y problematizarla en esta ponencia. También me preguntaba si la fiebre amarilla todavía, y es una pregunta concreta que te hago, si la fiebre amarilla sigue teniendo ciertos problemas importantes en las zonas limítrofes con Brasil, y supongo que sí, pero evidentemente la pandemia de gripe ocupó rápidamente un espacio en el país, como en todos nuestros países, que puede haber dejado de lado totalmente el problema de la fiebre amarilla como situación endémica y acotada a una geografía. Y también creo que fue muy valioso aportar lo de la medicina de las chifleras, porque evidentemente no había ninguna terapéutica útil en este momento. Lamentablemente tampoco había una terapéutica útil para la complicación más grave de la gripe, que era la infección bacteriana de los pulmones, o de los bronquios y los pulmones, la bronconeumonía, que era lo que mayoritariamente mataba. Pero la medicina natural, que permitía desarrollar la inmunidad de cualquier forma y que no le interfería en nada a la inmunidad, seguramente, aunque evidentemente soy empírico en lo que digo, pero lo defendería. Es decir, tiene que haber sido un aporte útil a esa sociedad mucho más marcante que para nuestras sociedades más occidentalizadas. Así que me parece que fue una ponencia que nos abrió el panorama y nos enriquece. En cuanto al bacilo de Pfeiffer, hay que decir que era un postulado científico que, como después vinimos a saber,
no fue correcto, pero fue un camino de la ciencia europea y de la ciencia norteamericana que encontraron ese bacilo porque era el más presente en los fallecidos de broncosneumonías, es decir, tomado fundamentalmente de las autopsias o de los líquidos pulmonares que se podían puncionar, que no era una práctica nada sistemática, que era solo para hacerlo en centros de investigación, en hospitales universitarios. Y el bacilo de Pfeiffer no duró muchos años, no duró ni 10 años en la ciencia, porque fue creciendo lo que eran una minoría en el pensamiento, es decir, que la gripe era provocada por un virus, lo postulaba una minoría de médicos clínicos y científicos. Y la búsqueda de un bacilo era lo mayoritario porque era lo que la experiencia de aproximadamente 50 años en las ciencias médicas del mundo, encontrar bacterias para explicar cada enfermedad. Y fueron encontrando una tras otra a partir de la fiebre tifoidea, justamente, que fue la primera bacteria encontrada para una enfermedad. Entonces, el bacilo de Pfeiffer lo tenemos que tomar como un momento de la ciencia biomédica que, como otros, no tuvo andamiento, no prosperó, porque los estudios en todas partes del mundo no pudieron encontrar el bacilo de Pfeiffer como lo habían encontrado los europeos. Entonces eso se terminó diluyendo y poco a poco fue creciendo la hipótesis hasta que se encontró por primera vez el virus de la gripe en la década a finales de los años 20. Eso. Bueno, gracias. Gracias, Hay Juan. algunas, gracias Juan Ignacio. Hay algunas preguntas y comentarios, te las leo, no sé si las podés leer vos, pero uno es de Aliados Red, que no sé quién es, pero bueno. La pregunta que hace es, ¿qué dificultades se encontrarían desde la autoridad sanitaria en la población para impulsar una regulación efectiva de las pseudoterapias y medicina alternativa, considerando que su efecto no está soportado en estudios? Vivimos algo similar en la pandemia por SARS-CoV-2. Te leo todo en todo caso y después contestás. ¿Así? ¿Está bien? Marcelo Colón dice, en Rosario, Argentina, la viruela de inicios del siglo XX fue una amenaza para la burguesía que competía con su puerto contra la de Buenos Aires. La viruela estaba, pero en Rosario desmintieron a los porteños porque no querían arruinar su economía. Al final, la viruela llegó e hizo lo suyo. Ray Padilla dice, nadie va a preguntar por qué se llaman chifleras. A ver, bueno, a ver, otra. Bueno, Dolores Rivero dice que tampoco hay chifleras en la Argentina. Ani Torres, en el caso, la pandemia fue la posibilidad de reinyectar, ahí no sé bien qué significa, efectivamente la sugestión del bacilo como agente causador de la gripe. Uh-huh. Y bueno, y yo quería hacer un par de comentarios. Realmente, digamos, se encuentra un parecido muy, muy grande, ¿no? De lo que pasa en la Argentina con Bolivia y de lo que pasa esencialmente en el norte, es decir, el caso salteño, que lo estudié, es muy parecido al de Bolivia. Yo creo que en estos casos, y tal vez para otras regiones, deberíamos ir a hacer estudios regionales, ¿no? Es decir, estudios en los cuales podamos ver la vinculación que existe, por ejemplo, entre Bolivia y la Argentina, la relación que existe entre Argentina, por ejemplo, y Chile. Digo, San Juan, que es limítrofe con la provincia de San Juan, que es limítrofe con
con Chile tuvo una mortalidad inmensa, y yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con posiblemente intercambios que haya habido con Chile, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la primer ola en la Argentina en 1918, entre, por ejemplo, Brasil y Uruguay con la Mesopotamia, ¿no? Es decir, los diarios hablan de que hay una especie de intercambio. Entonces, yo creo que hay que ir un poco a esta cuestión más, no circunscribirnos, porque el virus no respetaba los límites. Entonces, claro, me parece como que, no respetaba los límites porque había además un intercambio muy, muy grande en términos migratorios en ese momento, tanto de Bolivia como de Chile, como de Uruguay, como de Brasil, hacia las provincias fronterizas, ¿no? Entonces, creo que eso le daría una mayor explicación a ciertas y determinadas ciertos y determinados comportamientos en términos epidemiológicos de la gripe. Y posiblemente, no sé, digamos, yo no los encontré, pero tal vez haya chifleras en Salta, ¿no? Habrá que verlo eso. Pero por lo menos el periódico Nueva Época de Salta, que hablaba, por ejemplo, del departamento, no del departamento, el territorio nacional de los Andes, que era, digamos, un territorio nacional que limitaba, después fue absorbido por Catamarca, por Jujuy y por La Rioja, por Salta, que limitaba con Salta y Jujuy, y decían, eso, digamos, está lleno de curanderos, ¿no? Entonces, y yo creo que esto tiene que ver también con, digamos, cierto posicionamiento histórico que tenían las chifleras, que tenían los curanderos, que tenían, en referencia a la sociedad, ¿no? Y que lógicamente eran quienes atendían la salud de aquellos que no eran atendidos por los médicos, porque los médicos no estaban, y además tenían una legitimidad de carácter histórico, ¿no? Lo cual, digo, me parece como que deberíamos estudiar, a partir, en todo caso, de la pandemia también, todas las condiciones de salud, porque las condiciones de salud que vos hablabas en La Paz y eran muy parecidas a lo que pasaba en Salta, y no tienen nada que ver con lo que pasa en Buenos Aires. Exacto. ¿No? Entonces, creo que le sacaríamos mucho más jugo tratando de entender, digamos, qué es lo que pasa en Salta y en Jujuy y qué es lo que pasa en Tarija y tal vez en La Paz, ¿no? Es decir, una región que es completamente distinta y que simplemente se le han puesto unos límites desde Buenos Aires, cuando desde una perspectiva social y cultural pertenecen a otra cosa, ¿no? Entonces, sería interesante con respecto a eso. Y sí, digamos, y un poco también esto que apareció, ¿no? Que, digamos, lo invocó Ani con el tema del bacilo de Pfeiffer, y que después se extendió Juan Ignacio. Me parece que también sería como interesante estudiar esto, ¿no? Porque se replica en todos lados. Había una sospecha del virus, yo veo acá los análisis que hacen y había sospecha del virus, pero el paradigma dominante en ese momento era un paradigma bacteriológico porque el virus no se podía encontrar. Y todas las vacunas que se hicieron en Europa, que se hicieron en Estados Unidos y la que se hizo en la Argentina tenía como base ese paradigma, el paradigma bacteriológico, ¿sí? Digamos, con lo cual, digamos, de alguna manera está hablando a las claras de la verdad científica en ese momento, ¿no? Digo, después se rompió ese paradigma, se desechó, pero me parece como ahí habría que utilizar también el concepto de paradigma de Kuhn, ¿no? Para analizar, por ejemplo, el tema de las vacunas. Nada más unos comentarios que me parece que van a enriquecer en todo caso al grupo en esto, ¿no? Gracias. Perdón, Adrián, para complementar lo que estabas diciendo, que en el ciclo pasado también tuvimos varias aproximaciones con relación al problema de qué se identificaba como causa, ¿no?
el foco en que era una bacteria, evidentemente, se lo llevó todo por delante, pero también muy concentrada la época en los ectoparásitos, es decir, el parásito como la pulga o el piojo, ¿no? La mosca. Claro, que son, digamos, más conocidos e identificados que el endoparásito, ¿no? Que de pronto había menos conocimiento al respecto, o se detectan luego después de muertos en estudio de cadáveres y no en estudio de vivos. Y también el foco en los animales, ¿no? Los animales urbanos, tanto los animales de caza, las mascotas, como los animales que contaminan la ciudad, ¿no? La rata, etc. Y ese foco puesto ahí, desde luego, sin acusarlo en ese momento, porque no hay conocimiento, pero sí desvía la atención en el problema. También con toda la teoría de los gérmenes para este momento en discusión, ¿no? Termina siendo un momento de exploración, ¿no? Quizás guardando todas las distancias hay una semejanza con los primeros meses del COVID, ¿no? Una exploración que conduce, por ejemplo, en el caso del COVID, a una cantidad de medidas que hoy sabemos que algunas de ellas no son necesarias, ¿no? Pero que formaron parte de un momento exploratorio. En aquel momento hay un momento exploratorio también, sobre todo con la cuestión de la causa, que al revés de conduce a veces a medidas que son peores, ¿no? Y de pronto, digamos, en ese sentido, pues, sí podemos establecer similitudes en el momento, ¿no? Aquel que de pronto estaba perdido buscando una causa, ¿no? Y con una causa más clara, perdido buscando medidas. Bueno, Nigel, no sé si... Bueno, puedo hacer un barrido rápido en torno a lo que se ha dicho en estos minutos. Juan Ignacio, sí, definitivamente la fiebre amarilla está en La Paz, pero en una zona que se llama Yungas, no en la ciudad, no es una enfermedad que sea de esa región. Y también hay que entender también que el paludismo es endémico en algunas regiones, en la Amazonía, y el paludismo sobre todo está pegando fuerte en Tarija, en las campiñas al sur de Bolivia. Entonces, por eso he planteado hacer esta historia por partes, porque una generalización del caso boliviano nos podría llevar a obviar detalles muy, muy relevantes para entender los estados sanitarios y el impacto de la pandemia. Estoy de acuerdo con que es necesario hacer un repaso a lo del vacío de Pfeiffer a nivel regional, ¿no? Y entenderlo, posiblemente se puede hacer más adelante. Y definitivamente es súper importante hacerlo porque los ensayos que están en esta revista de bacteriología e higiene muestran que 1911, 1920 es una década de fe total en la bacteriología, al menos desde este órgano colegiado, lo que Adrián diría el paradigma bacteriológico totalmente captado en La Paz, Bolivia, ¿no? Respecto a las dificultades que tuvieron las autoridades sanitarias, ¿qué tipo de dificultades tuvieron? Yo diría que todas las dificultades sanitarias que podrías enumerar las tenían. Basta decir que solo tenían cartillas sanitarias. Su única herramienta y la más fuerte eran las cartillas sanitarias y que la gente las socialice. Cartillas sanitarias que muchas veces eran más enunciados de cuidados, que te pueden decir algo de qué se está experimentando para evadir el contagio, pero es lo único que tienen, ¿no? Y es interesante lo de las cartillas sanitarias, porque para la región minera de Potosí, las cartillas sanitarias ni siquiera son del municipio de Potosí, son de Argentina. La primera cartilla sanitaria, o la más difundida en Tarija, es una cartilla sanitaria uruguaya. Entonces, ahí hay un juego también, ¿no? de divulgación de las cartillas sanitarias que me imagino que tendrán muchas coincidencias, pero también muchas diferencias. Después, estoy
Estoy plenamente de acuerdo con los estudios regionales y la necesidad de hacerlos en torno a esta pandemia y quizás otros tipos de enfermedades de las que hablaba, como tomando la idea de Adrián. Yo considero que es súper importante porque mi aproximación al caso tarijeño, al sur de Bolivia, en la frontera, me ha dado pues pautas de que posiblemente, quizás estoy de acuerdo con Adrián en esta parte en que sea una zona de frontera haya influido de alguna manera en que fuera mayor el impacto o la mortalidad. Puede ser. No hay nada que pruebe lo contrario. Por lo que tenemos son números devastadores en Tarija y en Jujuy. Son números graves en torno si miramos lo nacional. Y también a mí me han dado pautas lo regional para también empezar a pensar de otra manera lo de la altura, ¿no? Muchas exposiciones han hablado de la altura y de su incidencia en la mortalidad. Yo hallo el mismo comportamiento en La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar, mismas cifras, obviamente con una población mucho menor, con Tarija, que está a 1.800 metros sobre el nivel del mar. O sea, ahí hay una distancia importante. Pero lo que yo no puedo comparar, si me quedo en lo nacional, es comparar la costa, ¿no? Porque no hay costa en Bolivia para ese periodo. Entonces, ahí me toca, o le tocaría a alguien de Bolivia hacer las comparaciones con los casos de las costas, ¿no? Hay que tomar ese detalle. En Bolivia no lo podemos hacer. La única manera de contrastar y afirmar esta hipótesis de que la altura influyó en la mortalidad es tomando casos de ciudades parecidas a las que tengan condiciones parecidas a la de La Paz, que estén en la costa. Es lo único que se me ocurre por el momento. Pero esto nos invita pues a salir de lo nacional, porque definitivamente el virus no obedece fronteras, y aparte que nos puede abrir otros temas muy interesantes. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las poblaciones de la Amazonía es alarmante, porque parece que están con endemias terribles y viene la epidemia. Y además que tenemos en el caso, bueno, para finalizar con lo de RAI, no sé por qué les llaman chifleras. Yo encontré un censo de chiflerías y estaba alucinando porque pensé que eran las chifleras. Yo tenía un censo de chiflerías de 1923. Dije, ya lo tengo identificadas a toditas con nombre y apellido y en qué calle estaban. Pero me equivoqué porque las chiflerías son las tiendas de barrio y no son las chifleras. Entonces ahí me bajó. No sé por qué les llaman chifleras. O sea, chifleras, no lo tengo muy claro. Ahí hay una palabra que está circulando y no sé en qué momento la adoptan en La Paz. No sé si habría chifleras en la frontera sur de Bolivia, pero lo que sí sé y está constatado es que había bandoleros. Y los bandoleros, hubo un foco, un periodo de noviembre del 2018 y febrero de 1919, en el que el bandolerismo en el Chaco se incrementa de una manera importantísima. Queman puestos fronterizos argentinos, matan a mucha gente que en haciendas en la frontera argentina-boliviana. Hay tremendos conflictos con los bandoleros en este periodo. Y estos tremendos conflictos con los bandoleros cesan cuando acaba la pandemia, lo cual me parece un poco extraño. Obviamente yo entiendo que los bandoleros están ahí porque hay una especulación de precios en el mercado, están con la cuestión del abigeato y están aprovechando la especulación de precios, se están moviendo la frontera. Hay un proceso igual muy interesante que está relacionado, hay procesos tan raros como estos que están relacionados con la pandemia en alguna medida y que creo que solo se podrían entender con estudios regionales, como lo ha dicho Adrián. Y bueno, eso es todo. Estás Micrófono, Adrián. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Si no, bueno, damos por finalizada la conferencia, la excelente conferencia de Nígel. Y bueno, nos encontraremos en todo caso en la próxima,
que es el 24, si no tengo mal la fecha, en la cual van a exponer Ani Torres y Lian Bertucci, el caso brasileño. ¿Sí? Va a ser un poco más extensa esta porque van a ser las dos investigadoras, las dos excelentes investigadoras especialistas en gripe española de Brasil. ¿Sí? Así que bueno, nada más por ahora. Detengo la grabación. Sí.